complicada para el gobierno a nivel legislativo porque la oposición busca revertir el veto del presidente Milei respecto a las jubilaciones. El oficialismo ya reúne esfuerzos, por eso se reunió ayer con varios legisladores en la Casa Rosada para evitar otro revés en el Congreso, los legisladores denominados dialoguistas. 99 diputados que forman el bloque de Unión por la Patria bajan al recinto seguramente y votarán por el rechazo de la impugnación del presidente, tratando de ir para atrás con el veto que realizó Milei en las jubilaciones. Hay que ver qué pasa con otros sectores, como la Unión Cívica Radical, también la Coalición Cívica y bueno, algunos otros diputados del PRO. Lo que sí está tratando de hacer el gobierno es contener a los libertarios y a la gente del PRO. Por eso hubo honda preocupación en algunos referentes del gobierno cuando se conoció el fin de semana la intervención, en realidad la asistencia al jefe de gabinete, a Guillermo Francos, respecto a este problema que tuvo gastrointestinal y que quedó internado. Y algunos decían, uy, Franco, el hombre político del gabinete, quien puede tejer más de un acercamiento con parte de la oposición y con el resto de los bloques dialoguistas, no lo tenemos para una semana difícil. Bueno, la realidad es que desde la oposición dicen, ahora es el momento de hacerle ver a Milei que no puede hacer todo lo que él cree que va a hacer, que la oposición, nosotros, dicen, tenemos que marcarles un límite. Y el tema jubilados es el límite que en este momento podemos marcar. Para el próximo miércoles se espera una convocatoria muy importante frente al Congreso de la Nación. La han convocado también los sectores sindicales y los sectores de izquierda para apoyar a los jubilados. Esto se suma a 2 miércoles pasados, el último donde se vio algún tipo de manifestación y golpes por parte de la policía tratando de hacer funcionar el protocolo antipiquetes, y a la semana anterior donde, digamos, semana a semana se ven marchas más numerosas bueno, una situación más complicada por parte del manejo con la policía. La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió la semana pasada, el viernes, a defender en un canal de televisión el operativo de seguridad, diciendo que había sido muy profesional y el barrido que había hecho la policía para justamente despejar la calle. La realidad es que viven los jubilados es compleja porque con 300.000 pesos les es muy difícil vivir y de esos 300.000 pesos tengan en cuenta que ese haber mínimo se compone de 70.000 del bono, o sea que estamos hablando de un número que no llega a cubrir la canasta mínima y necesaria, indispensable, no solo de alimentación, sino que tengamos en cuenta que los jubilados también tienen un monto mayor que deben pagar por los remedios que muchos tienen que utilizar. Y un tema que es no menor es lo que está pasando con la cartera de remedios y el PAMI, donde a lo largo de estos meses hemos visto que muchos remedios han perdido el descuento al 100% o se les ha achicado el porcentaje. Sin ir más lejos, ayer hablaba con mi mamá y me decía que la mayoría de los remedios ya se les cobraban con un descuento de solamente el 40%, que había algunos otros medicamentos, como por ejemplo el de la presión, creo, y me decía el de la diabetes, que tenía en su momento hasta el 70% y que ese monto se había achicado. No solamente pasa con el PAMI, sino que también está pasando con algunas empresas de medicina prepaga. Compleja situación. Ni hablar si un jubilado tiene que alquilar en un contexto donde los primeros meses del año y los últimos del año anterior han sido muy difíciles respecto a la inflación, y esta famosa actualización trimestral por el RIPTE no ha hecho más que complejizar las cosas. Y sobre todo para los que vienen con contratos firmados de 1 año a esta parte o 2 años a esta parte, en realidad después de la derogación de la ley. ¿Por qué? Porque si el contrato se renovó después de la derogación de la ley, va con el índice de inflación y obviamente los jubilados han perdido frente a la inflación. Y como te digo, la canasta mínima indispensable, es decir, no solo los jubilados, hemos perdido todos frente a la inflación, es decir, la capacidad de compra de los ingresos es muchísimo menor
para todos, es decir, no se condice con el índice de inflación. Entonces, la situación es difícil, es compleja y estamos en un momento bisagra. El gobierno se para frente a los datos positivos de la economía, que cuáles son, dicen, el principio del éxito del blanqueo, donde justamente se está viendo un dólar a la baja, consecuencia justamente de ese blanqueo, un dólar blue también a la baja, consecuencia también directa del blanqueo, y digamos los datos macroeconómicos parecen darle el visto bueno y positivo al gobierno. Los bonos, tanto en dólares como en pesos, que van todos hacia arriba del gobierno argentino, y lo único que hace un poco de ruido es que no está bajando el riesgo país como debería bajar en esta situación. Esto tiene que ver con la incertidumbre por parte de los mercados de saber si el gobierno va a poder pagar la deuda el año que viene. ¿Por qué? Porque se dice que este mes el gobierno tendría que tener un déficit fiscal más abultado, o sea, menos déficit fiscal y más abultadas las reservas, y le estarían faltando 1.300 millones de lo que se le habría prometido al Fondo Monetario Internacional como reserva. Entonces, es por eso que el riesgo país no baja y es, digamos, la única campana de alerta que en estos momentos el gobierno tendría en la macroeconomía. Y la pregunta es ¿por qué esto está sucediendo? Bueno, y ahí hay varios economistas ortodoxos y heterodoxos que dicen que tiene que ver con situaciones particulares relacionadas con el consumo y el descreimiento por parte de las grandes empresas a que la situación económica del consumo vaya a mejorar. Y por ende, digamos, la inversión real no llega. Y, digamos, son las alertas que se marcan, las incógnitas, los signos de preguntas. Yo diría que estamos en un momento muy, muy complejo en este mes de septiembre. Se espera una inflación rondando el 4%. Recordemos que en el gobierno de la ciudad dio ese número. Siempre es un poco más baja a nivel nacional, tal vez sea 3,5, 3,6, 3,7, pero no es un número, digamos, que el gobierno preveía, más cerca del 2% para septiembre. Y bueno, estamos ahí. Estamos en la mitad de los mundos. Los datos alentadores que muestra el gobierno son signos verdes de recuperación en algunas actividades, como por ejemplo en la construcción, en la venta de autos, como por ejemplo en el consumo, la producción avícola, y otras producciones, pero que son, digamos, desagregados individuales, y que cuando se ve la caída a nivel, mensual, en estos últimos 8 meses, obviamente no se llega a la recuperación completa. Es una recuperación muy chica, digamos, interanual, pero es, muy, muy gravoso todavía cuando se compara el desglose de los 7 meses acumulados. La situación actual de hoy, que te la describimos al 10 de septiembre del 2024, lo que hay que hacer es esperar y ver hacia dónde termina el gobierno llevando este barco, que a partir de mediados de septiembre va a ser la presentación del presupuesto en el Congreso y vamos a tener un poco más claro hacia dónde quiere dirigirse. Esto es El Arranque. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque hablamos